Estamos presentando a la profesora Mildred Guerrero. Mildred, ¿qué es el Centro Ciudades de la Gente para ti? El Centro Ciudades de la Gente, cuando yo entré a trabajar allí, no se llamaba así. Yo ni siquiera sabía que existía, que era un grupo de investigación. Pero a mí el Centro Ciudades de la Gente, para mí fue un espacio de descubrimiento, un espacio como de aventura también, porque además de entrar a trabajar allí, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida, me cambió la perspectiva de mi profesión. Yo estaba recién graduada. Me gradué en el 84, empecé a trabajar con Iris Rosa en el 85. Y para mí eso fue como, wow, como algo que me produjo un deslumbramiento, porque yo ahí empecé a descubrir cosas que para mí no existían, o que existían bajo un velo de una cantidad de prejuicios, ideas preconcebidas de la gente que maneja cosas sin jamás en la vida meterse en lo que son los barrios, ¿no? Cuando yo me metí allí por primera vez, siendo estudiante todavía, cuando cursé una materia electiva en 10º semestre, me faltaban créditos electivos a terminar la carrera, y me metí en una materia de Iris Rosa, que no me acuerdo su nombre, pero que era sobre barrio. Hice un trabajo en el barrio, se llama El Polvorín de la Pastora. Y cuando yo fui a visitar aquel barrio, que éramos un equipo, fuimos con un muchacho de aquí de la facultad que vivía por ahí, que nos nos hizo de guía por toda esa zona. Entré a ese lugar que impactada porque era una dinámica de vida completamente distinta a la que yo conocí. Yo vivía en Prado del Este, en Terraza del Cruípico, zonas así, y dentro de ese barrio, por esas calles peatonales por donde nos llevó este muchacho, ahí la gente estaba jugando pelota, con las mesas afuera, comiendo, jugando cartas, no sé qué, los niñitos jugando en la esquina, unos jugando metros debajo de una escalera, otros no sé qué, corriendo por esas escaleras para arriba y para abajo, y yo vi aquello y para mí fue un shock, un verdadero shock. O sea, una forma de utilizar el espacio urbano que yo jamás había experimentado. Eso fue para mí como la primera cosa que yo dije, wow, pero bueno. Terminé esa materia, me gradué, empecé a trabajar en arquitectura, como en aquella época, que era Luis Herrera, Campín, creo, el trabajo de arquitectura estaba muy mal, era muy difícil, y yo en una de esas me quedé sin trabajo en la empresa donde yo estaba trabajando, yo qué sé, cerró, se acabó el proyecto. Y me encontré por la calle, en algún sitio me encontré con Rubén Reboredo, que era otro arquitecto con quien yo había estudiado aquí en la facultad, que me dijo que había un equipo de investigación coordinado por la profesora Iris Rosa, a la que yo ya conocía por esa materia, que estaba buscando un asistente de investigación porque se le había ido alguien del equipo, que si yo quería entrar, y entonces yo así entré. Me acuerdo que ese era un trabajo donde habían unos profesores alemanes, un señor y una muchacha joven, eran unos alemanes que estaban investigando aquí algo. Esa fue la primera vez que yo trabajé con Iris, con Iris y con Rubén. Y después trabajamos en 2 investigaciones que Iris coordinó. Una era sobre la influencia que tenía la distancia a la vía en la velocidad, el proceso de consolidación y crecimiento de las casas de los barrios, y otra era sobre los costos de construir casas en los barrios. Y eso trabajamos como en 6 barrios de Caracas de distintas zonas de la ciudad, y lo más interesante para mí era que íbamos a las casas, ya no era el barrio visto desde las calles, que era la única visión que yo tenía de mi anterior experiencia, sino que entrábamos todos los días a levantar casas, porque el objetivo era reconstruir los procesos de construcción de esas casas temporalmente. Era interesantísimo porque nosotros hacíamos un levantamiento de la casa y después nos sentábamos con la persona más vieja de esa familia, el que más se acordaba de cómo había sido todo el proceso, a reconstruir desde el primer ranchito que construyeron el terreno hace 30 años o 40. Después aquí en este sitio hicimos el primer cuartico, después hicimos otro cuartico aquí arriba, después hicimos un segundo piso, después tomamos este cuartico y lo convertimos en 2. O sea, reconstruimos todos esos procesos donde se veía, entre muchas cosas súper interesantes, se veía el paralelismo que había entre cómo la estrategia que iba utilizando la familia para ir consolidando su vivienda y haciéndola crecer, cómo eso tenía un paralelismo con el crecimiento de la propia familia, como en los momentos donde
nacían los hijos, se detenía la construcción, cómo ellos iban priorizando su capacidad de inversión entre la educación de los hijos, el crecimiento de la casa. O sea, era toda una cosa y que además desmontaba muchos mitos. O sea, por ejemplo, la idea de que en los barrios todo el mundo vive hacinado y nosotros encontrábamos casas de 3 plantas, con muchos metros de construcción por persona, con áreas libres, con jardincitos, con terrazas. O sea, encontramos condiciones de vida que no siempre eran esas que uno desde afuera ve como todo ese manto homogéneo de ladrillos y piensa que todo allá adentro es igual. Ese macizado de ladrillos que uno piensa que allá adentro todo es igual, todo es una cueva, y cuando se mete adentro uno encuentra una heterogeneidad de situaciones increíbles, que te van desde una familia que vive en un ranchito desde hace 30 años hasta otra familia que en 30 años comenzó con un ranchito y ahora tiene una casa de 3 plantas. Y le construyó un apartamento al hijo, y a la hija que se mudó, y tiene otra parte que se casó, y tiene otra parte alquilada, y o sea, una heterogeneidad de situaciones familiares y económicas impresionantes. Entonces, bueno, eso para mí era un descubrimiento diario. Yo todos los días estaba bueno, para mí eso era, si hubiera yo tenido que pagar por hacerlo, yo hubiera pagado por hacerlo. Porque para mí eso era como ir a Disneylandia, pero en la realidad. O sea, todos los días una aventura. ¿Hoy para dónde vamos? Hoy vamos para el barrio Brisa del Paraíso a levantar 4 casas, y yo en todas partes estaba así, aguantándome la quijada, porque todo era impresionante. Porque además con la topografía que tiene Caracas, las perspectivas que tienen los barrios son impresionantes. Están en los terrenos más pendientes de la ciudad, con lo cual tienen unas vistas y unas perspectivas y unas cosas que uno se queda alucinado. Si uno entra por una puertica y sale por otro sitio, sí, y tiene una vista de la ciudad desde un ángulo increíble y unas cosas, o sea, todo es impresionante. Entonces, para mí realmente era un descubrimiento desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, pero sobre todo desde el punto de vista de lo humano, porque uno viene pues de una parte de la sociedad que jamás en su vida se pregunta qué pasa allí adentro, ni se atreve a meterse allí, porque son como territorios vedados para los que no somos de allá adentro. Entonces fue así como una oportunidad de incursionar en ese misterio, en eso que para mí era un misterio, que ni siquiera me había planteado meterme adentro, y poderme meter adentro y descubrir tantas cosas, no solo de lo que pasaba allí desde el punto de vista funcional, sino de cómo era esa gente. Porque parece mentira, pero aunque la gente de los barrios es gente que siempre ha convivido con nosotros en todo, porque son los que han trabajado con nosotros en nuestras casas, en las oficinas, en las empresas, en todas partes, sí, de todas maneras se manejan una serie de ideas y de prejuicios y ideas preconcebidas, que cuando uno conoce a la gente de primera mano y conversa con ella, pues se caen todos esos. Entonces, para mí, eso me cambió la vida realmente. Y mi perspectiva profesional, porque bueno, que me esperaba a mí como arquitecto recién graduado, trabajar en alguna oficina de arquitectura, aburrirme mucho desarrollando proyectos de arquitectura de edificios de oficinas, de hoteles, de casas de gente rica, no sé qué más, con lo cual es muy previsible y muy aburrido, porque tampoco era que los iba a diseñar yo, porque no era el arquitecto jefe, sino un pobre delineante ahí que desarrolla un proyecto de otra gente. En cambio, esta posibilidad de trabajar aquí me abrió un mundo de aventura, o sea, una cosa, la aventura del conocimiento. Ahora, ¿cuál es la etapa de ese proceso que descubriste y que te apasionó, la parte que más te gusta de la investigación, el campo, luego sintetizar todo en plano, escribir? ¿Cuál es la etapa que más disfrutas o si disfrutas todo al mismo tiempo? A mí el trabajo de campo, por supuesto, me encanta. O sea, el trabajo de campo, no puedo vivir sin trabajar en campo. Pero claro, el momento en que uno tiene un cúmulo de información así grandísima y tiene que sentarse a categorizar cosas, a encontrar patrones que se repiten, ese momento es maravilloso, porque uno descubre cosas. Uno va como cosas que a lo mejor uno había visto y había dicho, oye, esto me llama la atención, esto puede ser así. Cuando uno tiene el momento de juntar información y empezar a analizarla, pues se da cuenta de que esto que pensé en este sitio se corrobora con esto que vi en tal sitio, esto no es así, este caso en particular contradice lo que yo pensaba sobre el otro caso. Entonces ese momento es como de síntesis que es maravilloso. Cuando uno
Allí se le empieza a armar como un mapa mental de qué es lo que, cuál es la cuáles pueden ser las conclusiones, cuáles pueden ser las preguntas que salen de todo ese trabajo de campo que a veces es tanto y tan abrumador que, ¿sabes? Es difícil generar una idea así concreta de lo que se ha visto hasta que uno no se sienta con todo eso como a sintetizarlo. Entonces, ese momento me parece muy bueno, es el momento que uno se le ocurre, se descubre las cosas que hay allá adentro, ¿no? Eso me encanta, pero el trabajo de campo me encanta. ¿Y cuál es la importancia que tú le das a eso? Ya he explicado algunas cosas, pero ¿qué importancia a nivel académico de investigar en barrios? Bueno, viviendo en este país, viviendo en estos países nuestros, donde la mitad de la población urbana vive en barrios, me parece absurdo que, que la arquitectura y el urbanismo, como en la época que yo estudié, que no había ninguna materia sobre estos temas en esta facultad. O sea, eso me parece increíble. Cuando yo estudié en esta facultad, uno podía hacer como ejercicio de diseño un edificio en una parcela de Manhattan, del distrito no sé cuánto de Manhattan a no sé cuántos mil kilómetros de Caracas, y había gente que se daba el lujo de ir a conocer el terreno. Y no eras capaz de cruzar la calle y meterte en un barrio a ver cómo era eso que tienes al lado, al alcance de tus piernas, ¿no? Entonces, por una parte es eso, o sea, no podemos ser ciegos a lo que es nuestra realidad. Por otra parte, bueno, además tendemos hacia eso, o sea, este país es un país pobre, cada vez más pobre, cada vez más gente vive en los barrios. Cuando yo empecé a trabajar aquí como profesional, en los círculos profesionales, casi toda la gente no vivía en barrios, los profesionales. Ahora yo trabajo con muchos profesionales jóvenes y casi todos viven en barrios. Ingenieros, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos. O sea, cada vez es más grande la cantidad de población que vive en barrios y cada vez es más chiquita la que puede vivir en la ciudad formal, la que puede acceder a un espacio dentro de la ciudad formal. Entonces, si los profesionales que estamos abocados al estudio de lo urbano y de lo arquitectónico no penetramos eso, estamos condenados a la intrascendencia. Porque ¿qué vamos a diseñar aquí? ¿Para quién? Para la poca gente que puede pagar un arquitecto, que es muy poquita, porque ni siquiera es toda la gente que tiene el recurso económico para hacerlo, sino la gente que le interesa, que no es mucha. Porque mucha gente construye por su cuenta, pero jamás en su vida se plantea contratar un arquitecto. Porque eso es algo, digamos, una élite cultural dentro de la élite económica. ¿Para qué trabajamos? ¿Qué hacemos? Entonces yo considero que en nuestros países, donde existe este fenómeno, los profesionales tenemos que entrar en eso. Entrar en ello, tenemos que conocer lo que fue lo que a mí más me gustó de la manera de trabajar del centro, de la gente con la que yo entré a trabajar, es que ellos no se quedaban en una visión, digamos, desde afuera de esto, una categorización urbanística, de, bueno, la densidad, lo que se vea desde el aire, lo que no sé qué, los mapas, las cosas, sino que entraban adentro a ver qué significaba eso visto desde adentro. Porque si tú no te metes adentro y tú no hablas con la gente que lo hace, que lo ha hecho por su cuenta, tú no entiendes a qué lógica responde todo eso. Porque visto desde afuera tú puedes ver un caos formalmente, un caos formal. Entonces no tengo por dónde agarrarlo, porque dentro de mi formación como arquitecto, estoy formada en unas maneras de diseñar en unas cosas que esto lo contradice completamente. Pero cuando tú conversas con la gente, cuando tú reconstruyes con ellos procesos, tú vas entendiendo que todo lo que hacen responde a una lógica, responde a una racionalidad perfecta, a una estrategia que ellos se han tenido que inventar sobre la marcha para poder procurarse una vivienda dentro de una ciudad que no le ofrece ninguna opción de vivienda. Y en contra, además, de una serie de situaciones, o sea, hasta de la policía, pues, porque la gente tenía que construir de madrugada, cargando agua de madrugada, porque la policía le tumbaba el rancho cada vez que venían de día. O sea, toda la astucia, todo el sacrificio, el trabajo, la colaboración, todo lo que la gente ha tenido que poner en práctica para llegar a procurarse eso, es algo que trasciende lo urbanístico y va más allá, es algo que es como civilizatorio. Yo no soy
científico social, pero es como en la tesis de Iris Rosas, que habla de la cultura constructiva. Lo es, porque es una cosa que no existía. O sea, no es que la gente viene a los barrios, a las ciudades y aplica los saberes que tenía cuando vivían en el campo o en las zonas rurales. No, se consiguen con una realidad donde hay carencia, lucha por el espacio. Y ahí tienen que construir algo diferente, algo nuevo, pero que no es tampoco lo que viene del conocimiento formal de lo que es la ciudad planificada, porque no tiene nada que ver. Entonces es un nuevo saber que se construye de lo que ellos traen, que además hay gente de diferentes procedencias, porque hay gente que viene de lo rural, pero hay gente que viene de Colombia, hay gente que viene de otro país, hay gente que nació aquí en el barrio. Entonces son todos esos saberes unidos en una necesidad que es procurarse un espacio, procurar más espacio porque la familia va creciendo. Todas esas dinámicas que se generan ahí. Entonces, una cosa que solo se puede entender escuchándolos a ellos, escuchando. O sea, nosotros que somos académicos, y esa es una cosa que me enseñó a mí Teolinda, me enseñó Iris, que es que el saber académico tiene un valor, pero el saber de la experiencia, el saber de la práctica, tiene un valor innegable. O sea, tiene tanto valor como el saber académico, o más, en este caso, porque son cosas hechas por la gente. Eso de escuchar a las personas, de darle valor a su palabra, de darle la palabra, porque nosotros tenemos un espacio de expresión, porque venimos en academia, somos investigadores, no sé qué, no sé qué más, pero a esta gente que nadie los escucha, darles el espacio para escucharlos, para que puedan expresarse dentro de un sitio como una universidad, como una facultad de arquitectura. Eso me parece una de las cosas que, por ejemplo, que en eso Teolinda Bolívar hacía un hincapié siempre, ¿no? ¿Qué aprendiste de Teolinda? ¿Qué te enseñó Teolinda? ¿Qué lecciones te dejó? Ya, Teolinda me enseñó todo. Bueno, Iris también es discípulo de Teolinda, con lo cual yo empecé a trabajar con Iris y seguí después trabajando con Teolinda. Yo, como nunca había trabajado en investigación y nunca me había planteado trabajar en investigación, no sabía ni lo que eso era. Yo empecé ahí por casualidad de la vida. Yo aprendí de esa escuela y pensaba que eso era lo normal. O sea, me parecía lo normal, trabajar, investigar con honestidad intelectual, de cuestionarte todo, de no dar nada por sentado, de no dar nada porque tú tienes un saber y aquello no. O sea, de atender a la realidad, de atender a lo que estás consiguiendo en sitio, de aprender de eso, de escuchar a la gente, de aprender siempre. O sea, Teolinda es una señora que estudió doctorado, que ha hecho trabajo, no sé qué, que tiene 1000 años trabajando, y Teolinda es una persona que todo el tiempo está abierta a innovar, a cambiar, a incorporar nuevas interpretaciones de lo que ya ella sabía. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas más importantes que yo he aprendido de Teolinda, que siempre hay que estar abierto a lo que pasa. O sea, ningún conocimiento es definitivo, ningún conocimiento es cerrado, ningún conocimiento ya está establecido, sino que todo la realidad y la evolución de las cosas lo van cambiando todo. Y ella siempre ha sido una persona súper abierta a todo lo que está pasando, más joven que los jóvenes, a pesar de ser la más vieja del grupo, es la más joven de mente, porque es la que siempre se está planteando como nuevos retos y nuevas cosas. Y hay que meterse en esto, y ahora tenemos que meternos por este camino. Entonces, bueno, yo creo que es una escuela de investigación súper importante. Mildred, ¿qué es investigación-acción? El lema del Centro de Ciudades de la Gente. Bueno, claro, nosotros pasamos, investigación-acción es una cosa a la que se llegó por necesidad, porque pasamos de la investigación pura y dura, que era comprender los procesos, pero claro, uno es humano y uno está tratando con gente que tiene muchísimas carencias, porque claro, los procesos de construcción de los barrios son prodigiosos desde algún punto de vista, pero indudablemente tienen muchísimos fallos. Obviamente, una gente que no tiene conocimiento técnico, que se está enfrentando a unas cosas que son altamente técnicas. Cómo funciona una cloaca, cómo funciona un drenaje, una instalación eléctrica. O sea, por supuesto, hay montones de carencias, hay montones de fallas que, de alguna manera, los arquitectos, si interviniéramos en esos procesos de una manera adecuada, podríamos mejorar el resultado. Entonces, claro, cuando uno conoce gente y va conociendo gente y tiene años trabajando con personas y uno ve las carencias que tienen en sus viviendas y uno piensa que uno podría aportar
con su conocimiento académico. Entonces uno pasa de la investigación a la investigación-acción porque trata de hacer algo. Este es un fenómeno tan complejo. Nosotros cuando pasamos de la investigación-acción hasta donde yo llegué, porque yo me fui en el 2005 para España y ya no supe qué más pasó. Y siguieron trabajando, Tío Linda siguió trabajando con Joel Valencia y siguió trabajando, o sea, no es un proceso que se paró para mí. Pero la gran dificultad con la que nos encontramos en esa primera experiencia que hicimos en el barrio Julián Blanco, que desde la arquitectura no tenemos herramientas para abarcar unas situaciones tan complejas. O sea, son situaciones que van más allá del urbanístico y del arquitecto. Por ejemplo, nosotros tratamos de mejorar casas de barrio, pero las herramientas que nosotros utilizamos para la construcción y para el diseño, los cómputos métricos, presupuestos de obra y todas esas cosas, no servían para nada en ese contexto. No hay ninguna empresa de construcción formal que se meta en un barrio a remodelar una casita, a hacer una obrita así para remodelar una casita. Los constructores de barrio no hacen presupuesto, no trabajan con presupuesto, trabajan por día. No hay manera de que tú sepas y que ellos sepan y que nadie sepa cuántos días se van a tratar haciendo una cosa que tú pretendes presupuestar y tú tienes un presupuesto cerrado para trabajar. Entonces era súper difícil. Realmente de las 16 casas que nosotros queríamos mejorar, creo que se hicieron pocas mejoras que se pudieron llevar a cabo. Porque además contábamos con que las familias trabajaran como poniendo su mano de obra, pero no todas las familias tienen capacidad de poner su mano de obra. Hay familias que son una mamá con 5 niñitos o una abuela con unos muchachos. Hay algunas familias en donde hay alguno de las personas de la familia que ha trabajado en construcción en otros contextos y que sabe pegar bloques y que tiene tiempo para hacerlo, no sé qué, donde se puede avanzar más, y hay otras donde no se puede avanzar. Y hay otras que además tenían condiciones de riesgo dentro de esas casas, porque tenían deslizamientos de terreno y cosas, donde además no podíamos intervenir cuando había riesgo de la vida de la gente. No podemos construir una placa sobre un terreno que se está deslizando. Buscamos asesoría en ingeniería, no sé qué, pero bueno, son cosas que no manejábamos unos presupuestos como para construir un muro de contención de un terreno para poderle construir arriba una casa. Entonces, bueno, era muy complejo. Las situaciones, también las dinámicas sociales que se dan allá adentro son complejas. No tenemos la formación los arquitectos para enfrentarnos a ellas. Cuando hay dinero de por medio se generan ahí unas dinámicas también. Oye, ¿quién maneja ese dinero? ¿Quién responde por él? ¿Cómo se distribuye? ¿Por qué escoges un caso y no escoges otro? Porque una serie de complicaciones que lo hace bien difícil. Entonces, esa parte de la investigación-acción, para mí, la principal conclusión a la que yo puedo llegar es que como arquitectos solos no podemos afrontar esa situación. Tenemos que integrarnos dentro de una estructura más grande que tenga otras capacidades para poder, digamos, trabajar en toda la complejidad que tienen estos procesos. Pero bueno, esa es la lógica, pues, o sea, no solo investigar, sino investigar y tratar de hacer algo. La otra cosa en la que sí se avanzó más y que yo pienso que es muy importante, aunque no lo parezca, es en la parte simbólica, que es en la parte del reconocimiento, lo que siempre Tío Linda nos recalcaba, el reconocimiento. Que aunque no le puede parecer una tontería, como arquitecto, que manejamos los bloques, la materia, los espacios, no sé qué, pero es súper importante. El reconocimiento es muy importante. La parte simbólica de que la gente de los barrios sienta que son interlocutores válidos en estos espacios académicos, que ellos vinieran aquí, que tuvimos muchos eventos donde ellos participaron, donde ellos se expresaron, que hicimos libros donde ellos escribieron. Ahorita estamos haciendo un libro donde varias personas de barrio escriben. En una reunión que tuvimos aquí hace un par de años, ellos mismos lo expresaban para ellos, que están imbuidos en su cotidianidad, que es muy difícil. La visión externa que le damos nosotros viniendo de otro espacio es importante para ellos también entender sus propios procesos y poder tener un espacio de expresión de lo que es la vida de ellos en otros escenarios es muy importante. Yo creo que en esa parte nosotros sí pudimos avanzar más, en la parte del reconocimiento, a través de la divulgación, a través de los libros, de los eventos que se hicieron en aquella época, de lo que significó para la misma Facultad de Arquitectura, porque en la Facultad de Arquitectura yo creo que hubo un impacto de todo ese trabajo,
cuando varios profesores de diseño comenzaron a trabajar en ejercicios de barrio, eso yo lo consideré un cambio súper importante, porque o sea, eso no existía cuando yo estudiaba aquí. Eso lo empezó a hacer María Elena Hernández, Caricato, gente que se fue metiendo y se fue metiendo con sus alumnos allí a considerar. Yo vi trabajos de tesis de grado en barrios buenísimos, súper interesantes, súper originales. Entonces, eso yo pienso que la influencia que uno puede tener en los futuros arquitectos, yo desde mi materia humildemente y los profesores de diseño, para que ellos consideren que ese es un ámbito de intervención profesional que les atañe, es muy importante. Considero que es uno de los logros tal vez más importantes que como grupo de investigación hemos puesto. ¿Cómo has aplicado todos esos conocimientos que adquiriste en ese proceso de investigación, acción, en tu materia, en la docencia? Bueno, en la docencia, yo tuve la suerte de que mi materia era una materia optativa o electiva. Yo nunca he sabido la diferencia entre esos dos términos, pero bueno, no era obligatoria, con lo cual era bastante libre. Yo la heredé de Iris Rosa, ella la había diseñado. Yo me planteé cuando comencé, era una materia del sector de estudios urbanos, pero el ejercicio, digamos, central que se hacía con los estudiantes era un ejercicio de ir a las casas de cada equipo de estudiantes, trabajar con una familia, primero un levantamiento de sus casas, después un diagnóstico de los problemas de esa vivienda y después una formulación de una propuesta de intervención. Yo me planteé si ese era un trabajo que era lógico para una materia del sector de estudios urbanos, que más bien ve el problema desde otra escala, ¿no? Desde otro punto de vista. Pero lo continué haciendo así, tal como Iris lo había planteado, porque consideré que el impacto más importante que uno puede producir en un estudiante es que realmente ese estudiante puede entrar en una casa de una familia de barrio y conversar con esa familia. Eso es lo que le va a hacer a esa persona cambiar su perspectiva de lo que es eso. Entender cómo es ese proceso y por qué el producto de ese proceso es lo que es. Mucho más que pasar diapositivas, hablar sobre las teorías, leer, que también lo hicimos, por supuesto, o sea, era complementario. Pero ese trabajo era central en la materia. Y dentro de ese trabajo yo puse en práctica unas cosas que aprendí en una pasantía que yo hice en Cuba, una experiencia que había en Cuba que se llamaba El Arquitecto de la Comunidad, que se guiaba por las tesis o por la práctica de un arquitecto argentino que se llamaba Rodolfo Livingston. Él llamaba cirugía de casas. Y era un enfoque de atención a las necesidades de modificación de una vivienda que era como él hacía un paralelismo con la atención médica, porque eran como una consulta, de hecho se llamaba consultorio, y por eso le pusimos consultorio también a la experiencia que tuvimos en Julián Blanco, porque había una primera cita donde venía la familia y planteaba su problema, había una segunda cita donde íbamos a la casa y la levantábamos y veíamos lo que la gente necesitaba en el sitio. Y después habían como sucesivas citas donde los arquitectos le presentaban varias opciones a la familia y junto con las familias iban evaluando esas opciones, iban construyendo a partir de lo que la familia opinaba de cada una de esas alternativas, la alternativa definitiva que a la familia le servía. Entonces trabajé un poco bajo esa óptica que era como un acercamiento, ¿sabes? Como por etapas a lo que se le podía plantear como una propuesta de mejora. Porque uno de los principios era hacer más con menos, porque claro, tú estás trabajando con una familia que tiene muy pocos recursos. Tú no le puedes plantear tumbar la casa que han hecho durante 30 años para construirse una casa nueva. Tú tienes que plantear alguna pequeña modificación que tenga una capacidad de transformación dentro de aquel espacio, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que era súper interesante para los estudiantes. Y también, en otra cosa que hacía mucho énfasis el método de Rodolfo Livingston, y que yo también le hacía mucho énfasis a mis estudiantes, era el lenguaje. El lenguaje, no solo el lenguaje verbal que ellos utilizaban con la gente, porque claro, la gente se siente intimidada porque vienen unos estudiantes de la universidad, unos profesionales que te vienen a enseñar. Y la realidad es que tú no vienes a enseñar, tú vienes a aprender. Y tú tienes que cambiar el lenguaje, cambiar el planteamiento.
Y tienes que cambiar el lenguaje gráfico, porque nosotros utilizamos un lenguaje que es casi en clave, que no lo entiende nadie, que lo entendemos solo nosotros. Entonces tú le presentas a la familia plantas, cortes y fachada y ves aquello y no entiendes ni por dónde vas a comenzar. Entonces, considerando que ese es unas propuestas que en el caso de que alguien las llegara a realizar, no las va a hacer un profesional de la construcción ni una empresa de construcción, sino que la va a hacer un señor, una señora, va a contratar a un albañil del barrio que sabe pegar bloques y ella es la que va a dirigir, ella es la que va a ser la gerente de obra, como es siempre allí. Entonces tú le tienes que explicar, tú no le puedes presentar a esa señora plantas, cortes y fachadas, porque esa señora seguro que eso no lo va a poder hacer, ella va a hacer una cosita. Entonces tú le tienes que explicar la lógica de por qué. O sea, aquí se debería hacer una ventana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con esa ventana? ¿Cuál es el problema que queremos solventar y por qué aquí y por qué así? De manera que cuando ella la vaya a hacer dentro de 5 años, dentro de 10, ella coja y entienda la lógica del planteamiento y ella vea cómo lo puede hacer en ese momento. Porque a lo mejor en ese momento la casa de al lado creció y tapó la cosa, entonces ya la ventana no va a estar ahí donde yo dije en el año 2005. La ventana tiene que estar en otro sitio. Entonces, el lenguaje, los medios de expresión para dejarle tenían que ser diferentes y en eso hicimos bastante énfasis y fue una experiencia bonita. Yo creo que los estudiantes se motivaron mucho con eso y hicieron buenos esfuerzos. Y para finalizar, Mildred, ¿qué cosa quisieras decir que no has dicho hasta ahora? ¿Qué le dirías a un estudiante de la Facultad de Arquitectura hoy? ¿Qué le diría? Bueno, yo creo que hay que seguir investigando, porque en todos estos años yo no conozco, no puedo hablar sobre el estado del arte de la investigación sobre barrio, no conozco. Pero ha habido muchas circunstancias sociales y políticas que han introducido nuevos elementos en la dinámica social de los barrios, que seguramente han tenido, y también la situación económica. O sea, 30 años después de la investigación de densificación y vivienda que nosotros hicimos en el 93, ¿qué ha pasado en los barrios de Caracas, por ejemplo? Han seguido densificándose. O ahora hay hacinamiento, ahora vive más gente dentro del mismo espacio porque hay menos dinero para construir. O sea, hay una serie de interrogantes que hay que seguir investigando. Pero además, más importante que eso, para mí, es que a la hora de plantear políticas de vivienda, algún día algún gobierno en este país te tendrá que plantear otra vez políticas de vivienda. Hay que entender cuáles han sido las maneras y las estrategias que ha utilizado y las lógicas que ha seguido la gente para procurarse vivienda. Porque las lógicas de planificación no han funcionado para eso. Históricamente, todos los esfuerzos de vivienda social que se han hecho han beneficiado a unos grupos de la población, pero no han logrado beneficiar a los que menos capacidad tienen de inversión, porque no se adaptan a su manera de poder invertir, porque la gente ciertamente invierte muchísimo, pero lo invierte de una manera que es acorde a sus ingresos, a su actividad económica, que suele ser informal, etcétera, etcétera. Entonces, aprender de esos procesos para poder diseñar políticas que atiendan a esos sectores de la población que cada vez son más amplios, es necesario, es absolutamente necesario. Entonces, yo creo que profesionales de la arquitectura, del urbanismo, de la planificación urbana que pretendan trabajar en estos países y tener impacto sobre la sociedad, necesitan conocer esos procesos. Por lo cual creo que se tiene que seguir investigando. Y bueno, vamos a ver si podemos en ello.